La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra. Bueno, ayer hablábamos de la obediencia y quisiera que hoy habláramos un poco sobre la honra. Honra frente a la obediencia a Dios. Son cosas que alguien podría decir que son parecidas, pero que siempre están como en oposición. El mundo busca la honra. ¿Qué significa honra? Honra u honor significa esplendor o copiosidad, gloria, glorioso, glorificar, honor, honorable, honra, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, renombre, renombrado y venerar. En el griego significa un valor, dinero pagado, valioso, estimar, del más alto grado o dignidad en sí mismo, precio, dignamente, precioso, honroso. Mientras que obediencia significa esto, escuchar con atención o acatamiento o sumisión. Obedecer o ir bajo como subordinado, conformarse a comando o autoridad, a directriz. Escuchar y obedecer. Son dos cosas opuestas, ¿no? Obediencia requiere humillación. Otra vez, obediencia requiere humillación. Honra es exaltación. Honra es... Entonces, reconozcamos una cosa. El mundo entero busca honra. El mundo entero va detrás de la honra. Póngase a pensar. ¿Por qué busca? Yo no entendía esto, la verdad. ¿Por qué una persona que va a ir a un lugar a ganarse un sueldo de 3.500.000, usted puede ubicarlo en cualquier posición política, ¿por qué podría pagar cientos de millones por su campaña? Medite. Digamos que no sean sino 200 millones, frente a 3.500.000, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cuándo podría pagar o cuál sería la inversión si vamos a invertir 200 millones de pesos para ganar mensualmente 3.500.000? Haga la cuenta de los años que va a estar ganando mensualmente 3.500.000. No cuadra, no cuadra. Pero la persona busca con anhelo ese lugar porque en ese lugar la persona tiene honra. Tiene la sartén por el mango, dígalo como quiera, tiene la autoridad, tiene el dominio, tiene el control de muchas cosas y va a ser beneficiado por muchas cosas, no sé, usted podrá darse cuenta, pero todo aquello que rodea ese lugar donde él quiere ser puesto le significa honra. Le significa grandeza, gloria, glorioso, majestad. Y la gente busca eso. Las personas buscan eso. En toda parte. El hombre natural y dolorosamente, algunos cristianos, y lo que es peor, algunos ministros, tal vez sin darse cuenta, porque mire, ¿sabe una cosa? La forma más fácil de caer en un pecado es desconocer que lo que está haciendo es pecado. Y otra vez volvemos a hablar de ignorancia, que es el pecado
es el pecado que la iglesia acepta y a veces defiende, la ignorancia. La ignorancia es el pecado que más afecta a la iglesia y que al parecer como que a la iglesia le gusta, porque a veces se defiende la ignorancia, a veces no se quiere conocer, no se quiere aprender, no se quiere entender y se defiende la ignorancia y la ignorancia es la que lo mete a uno en pecado. Entonces piense, las personas se mueven siempre buscando gloria, buscando honra, buscando ser exaltado. Si usted se pone a pensar, lo que hoy se mueve en todas esas multiniveles, y no con esto estoy diciendo que la multinivel sea pecado o sea mala o tenga, no, le estoy diciendo a lo que lleva o lo que persigue las empresas que hoy se mueven, y dentro de muy poco nos vamos a mover, ya nos estamos moviendo en una gran mayoría con negocios de multinivel. Pero quiero decirle esto, cuando usted ve una promoción o una cuña de estas empresas que se mueven en multinivel, ellos lo que presentan es gloria, ellos presentan es dinero, montones, viajes. ¿Y sabe qué están buscando? Activar en la persona promedio, que se le despierte el bichito de la codicia y empiece a soñar con ser grande, con ser majestuoso. No tiene nada de malo, ¿no? Sobre todo el cristiano, no tiene nada de malo que usted maneje cientos de miles de millones y que lo sepa manejar en honradez, que trabaje lícitamente y que sirviendo a la humanidad, porque es que le cuento algo, hay muchos productos, hermano, tal vez en su gran mayoría, los productos que promueven las multiniveles, en su gran mayoría hacen el bien, buscan el bien para las personas, pero mire cómo se mueven, mire qué activan cuando ellos promocionan estos productos. Ellos están buscando es que la gente piense en grande, piensen que van a ser multi, usted piensa en multimillonario. Y la situación está en que la gente está buscando honra, porque la honra contiene gloria, majestad, grandeza y todo lo demás. ¿Qué busca el mundo? El mundo busca honra, no busca ser obediente, busca que se le honre. Y tremendo, estoy hablando del mundo. Al mundo le gusta que lo obedezcan y a través de la obediencia le brinden honra. Pero viene a ver cuántas de esas personas obedecen las autoridades. No, la gran mayoría de ellos se pasan las autoridades por lo más fácil. Entonces, qué bueno como ubicarse en el punto adecuado. La gente lo que busca es honra, no busca ser obediente. La gente no busca cumplir el mandato, la ley. La gente no busca cumplir la norma del gobierno, no. Busca evadirla, busca saltársela por encima y seguir victorioso. Y que a través del dinero o de la fama, entonces se le brinde honra. ¿Qué busca la gente cuando gasta y gasta dinero? Aparentar algo que no tiene. ¿Qué busca la gente cuando se endeuda y se endeuda? Aparentar. Que la gente diga, uy, el vecino tan próspero. Pero la verdad es que todo lo que tiene le pertenece a otro. Pero ¿qué lo lleva a estar de aquí y que no le quede ni un peso, hermano, para decir voy a invertir, No, ¿qué es lo que lo lleva a eso? Las ganas de honra, el deseo de ser honrado. Y usted y yo tenemos que ser distintos. Hola. Usted y yo tenemos que ser distintos. Porque venimos saliendo de unas generaciones donde los ministros, no todos, no, unos muy pocos, poquitos, buscaban honra. Y le enseñaban a la iglesia, eso era en otro tiempo, yo creo que usted no conoció esa clase de ministerios, pero era una clase de ministerios donde le decían a la iglesia, yo soy su pastor y usted sin mi permiso no puede hacer nada. Es más, le prohibían a la iglesia que fueran a predicar sin el permiso del pastor. La Biblia no dice que haya que pedir permiso para predicar, no.
no dice. Y otras muchas cosas, el ministro se enseñoreaba y pedía, bueno, y se enseñaba, ¿no? No le toque el manto al ungido. El tipo podía estar haciendo cualquier cantidad de cosas malas, no le toque el manto al ungido. No voy a rechistar, no voy a decir nada. Él buscaba honra, por encima de que tuviera errores, buscaba honra, majestad, honor, grandeza. Y que alguien se atreviera a algo. Bueno, yo no le estoy diciendo que hable mal de nadie, hermano. Mire, no hable mal ni siquiera del cristiano más nuevo. No hable mal, le va mal. Le va mal. El Señor le hizo una promesa a Abraham, cuando era Abraham, le hizo una promesa y le dijo, como representante de la iglesia, bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere, maldeciré. Ay, tremendo. Y eso es con el cristiano desde el más recién llegado hasta el ministro. Yo no le estoy diciendo que hable mal, que murmure. No le estoy diciendo esto. Le estoy diciendo que se pasaban al otro extremo y que empezaban a meterle miedo a la gente para que aún viendo la mala conducta de esa persona, de ese servidor, de ese líder o de ese ministro, callaran, guardaran silencio y permitieran que se siguiera haciendo lo malo por esto de la honra. No toque el manto del ungido. No. Ya nosotros sabemos que nosotros como cristianos no podemos permitir que en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo haya gente desobediente, personas que de una manera intencional hagan lo malo conociendo la palabra. No lo podemos permitir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Murmurar? ¿Reunirnos 4 o 5 a hablar mal? No. Ir donde la persona y corregir, reprender, amonestar y no permitir que en la iglesia del Señor Jesús se levante una cosa de estas. Sin embargo, estamos hablando de que aún muchos cristianos han buscado la honra, han buscado que se les mire con grandeza, que se les mire con majestad, que aún, como decía el Señor Jesús de los fariseos, que se les haga venia, que se les llame, excelentísimo. Y el Señor dice, no, eso no es así, no es así. Dios manda a que honremos a muchas personas, pero que las honremos dentro de la obediencia a Dios. ¿Cómo? Dentro de la obediencia a Dios. Ese es el equilibrio. Honramos las personas dentro de la obediencia a Dios, porque en la desobediencia lo que honremos se vuelve pecaminoso. Dentro de la desobediencia lo que honremos se convierte en pecaminoso. Leámoslo, porque la Biblia nos tiene que explicar esas cosas. Romanos capítulo número 1. Romanos. El capítulo número 1 dice, el versículo número 21 en adelante, dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, ¿cuántos conocemos al Señor? No le glorificaron. Glorificar es darle honra. Voy a volverle para que no se le olvide, sí, solo para que no se nos olvide a usted y a mí. Honor u honra es esplendor o copiosidad, gloria, glorioso, glorificar, honor, honorable, honra, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, renombrado y venerar. Entonces el Señor está haciendo un reclamo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron honra, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, la honra hacia Dios, la cambiaron y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando de la idolatría de esos países orientales que hoy en día se ve. Ellos honran animales, honran cuadrúpedos, reptiles, de todo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No honraron a Dios
con obediencia, se torcieron en la desobediencia y terminaron deshonrándose a sí mismos. Qué importante entender esto. Cuando uno desobedece a Dios, termina deshonrándose a sí mismo. Piense una persona que conoce del Señor y empieza a hacer lo malo, empieza a tomar decisiones, a hacer negocios ilícitos. ¿Quién es el que pierde al hacer negocios ilícitos? No dándole gloria a Dios, no honrando a Dios al obedecer su palabra. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, estamos honrándolo de la mejor manera. ¿Quién dice amén a eso? Claro. Le estamos dando gloria. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos honrando a Dios de la mejor manera. Pero cuando desobedecemos a Dios, por buscar un beneficio propio, pensamos que nos estamos honrando a nosotros, pero la verdad, nos estamos deshonrando. Porque el que va a llevar con las consecuencias de esa desobediencia, pues somos nosotros. Entonces piense en esto, conéctese con esto. Hermano, no haga esos negocios así. No compre de contrabando, pida factura, pague el IVA. No haga esos negocios así, hermano. Es que también tanta cosa, hermano, eso es tanta complicación. Eso, el mundo es más práctico. El evangelio es muy práctico, hermano. Eso, el mundo se mueve así. Uno que se va a ponerse en contra de, hagámosle. Listo. Entonces, compra con documento, no con escritura. Compra ilícitamente, no paga IVA. Tarde que temprano, como se le da participación a Satanás en los negocios, empieza que le quitaron el lote porque eso no era de él y ese documento era falso. Dios mío, que el Señor nos libre. Entonces, ¿sabe qué? Terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos. El anhelo de honra es muy terrible. El anhelo de honra lleva al ser humano a deshonrar a Dios, a desobedecerlo y a quererse glorificar a sí mismo, pero se daña. El ser humano se daña a sí mismo. Dice, por lo cual, otra vez el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Quién dice amén? Entonces piense en algo, hermano. Cuando usted se encuentre una persona que exige demasiado, que se le respete, que tenga cuidado, que mire. Cuando usted encuentra una persona que le dice, hermano, siembre en mí, él está buscando honra. Él está buscando honra. La persona que hermano, yo no veo, mire, yo no veo a ningún ministerio, yo no veo prédicas de nadie, yo no las escucho. Dios no me deja. Porque cuando me pone a predicar estas cosas, yo lo estaría haciendo como por referencia de algo y estaría pensando en alguien cuando digo estas cosas y no me gusta. No, Dios no me lo permite. Entonces, lo que yo le digo es cosas que Dios me dice que diga y sé y estoy seguro que están pasando en el mundo. Hay personas que se honraron tanto y pidieron tanta honra hacia sí mismo que hoy dicen tener la autoridad y el poder para permitirle a usted prosperar o no prosperar. Hay ministerios que le dicen a la iglesia, te doy permiso para prosperar, te doy permiso para ser sano, te doy permiso, ¿así? ¿Qué ha pasado con estas personas? Se han puesto en un punto tan alto y han exigido tanta honra de la congregación que hoy se sienten sentados en lugares no celestiales porque estamos allí juntamente con Cristo, no, sino en lugares semejantes al de Dios, como Satanás quiso hacer, y seré semejante al Altísimo, dijo Satanás. Entonces muchos hombres buscando gloria, buscando honra, buscando majestad, entonces hoy se apoderaron de cosas que solamente le pertenecen a Dios
La autoridad de la majestad de Dios solo es de Él. Y mucha gente entonces se ha tomado el señorío para decir, y yo te digo, y hoy decreto, los decretos ya están hechos. ¿Usted entiende eso? Pero hay gente que todavía decreta y dice cosas nuevas, y aunque la Biblia no lo diga, y aunque el tipo esté en pecado, dice, si me traes $1.000.000, yo decreto y declaro que te va a ir bien y que te va... Por encima de lo que Dios dice. Por encima de lo que Dios dice. Nadie puede. Jamás ninguno puede pasar. Nadie puede pasar por encima de lo que Dios determinó. Hola. Y cuando nosotros nos encontramos queriendo pasar por encima de lo que Dios dijo para traer hacia nuestra vida la fama, la fortuna, la grandeza, no, hermano, el único grande aquí es Jesucristo el Señor. Es el único que se merece la gloria, la honra. De resto, hermano, estamos en procesos de formación y de perfeccionamiento. Listo. Pero entonces cuando una persona empieza así, mire, el Señor me decía, en muchas ocasiones me decía, Héctor, los hombres se están apoderando de mi iglesia y se les olvidó que yo fui el que pagué a través de Jesucristo, mi Hijo, con sangre por la iglesia. Hay mucha gente apoderada de la iglesia que determina cosas y que crea nuevos mandamientos, y la gente los tiene pues como unos semidioses. Mire, han coronado como rey. No, gracias a Dios, aquí en Colombia nunca me he dado cuenta. Han coronado como rey a pastores de iglesias, los coronan y los levantan en un trono. El Rey de Reyes se llama Jesucristo el Señor. Entonces mire que mucha gente ha buscado a través de la fama o de la fortuna, ha buscado la honra. La honra es grandeza, la honra es gloria, glorificar, renombre, majestad. No se le olvide, usted y yo lo que debemos de buscar es obediencia. ¿Qué debemos buscar? Obediencia, hermano. No es otra cosa. Mire, póngale cuidado. Números 22 nos muestra un hombre que quiso ser honrado por encima de la voluntad de Dios, por encima de lo que Dios había dicho. Números, el capítulo número 22. ¿Conoce la historia de Balaam? ¿La conoce? Bueno, entonces Balac lo manda a llamar, dice, mire, ha salido de Egipto un pueblo que es como langostas y están frente a mi territorio. Te pido que vengas ahora y lo maldigas, porque yo sé que lo que tú maldigas, maldito será. Y le ofrece algo, mire, versículo número 17, dice la palabra. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo, te honraré mucho. ¿Sabe qué le estaba ofreciendo Balac? Darle hasta la mitad de su reino y todo lo que pidiera Balaán, con tal de que le maldijera ese pueblo. ¿Sabe qué le pasó a Balaán? Que aparece en la Biblia como un profeta de Dios. No, un ministro, hermano. Empezó a buscar la forma de ser honrado, de sentirse grande a través de las dádivas de adivinación, así se llaman, las dádivas de adivinación, que eran, hermano, oro por carretadas, plata, joyas por montones. Y él buscaba, Balaam buscaba ser honrado por encima de lo que Dios pensara. Hermano, cuídese usted de esas personas, por favor. Cuídese de las personas que respiran grandeza, que le quieren hacer creer a usted que él y Dios son igual. Cuídese de ellas. Gente que le pide a usted un respeto extraordinario, una honra por encima de cualquier otra honra.
gente que a veces es difícil que se deje tocar de usted, porque se siente más grande que usted. Cuídese. Cuídese de las personas que aunque usted están lejos, que aunque usted no las puede tocar, respiran grandeza, y no la grandeza de un hijo de Dios, que es la humildad, la sencillez, el servicio, no, sino que se jactan de lo que pueden hacer. Cuídese de eso, porque son personas que le han quitado el lugar a Dios solo por el deseo de ser honrados por el pueblo, por la iglesia. Téngale miedo a eso, hermano. Mire, la iglesia supiera lo grave que es estar recibiendo, alimentándose de una persona, hombre o mujer, que respira grandeza, señorío, que proclama que usted me pertenece, Dios lo puso en mis manos. Ay, hermano, salga corriendo. Usted depende de mi bendición o de mi maldición. Salga corriendo. Porque ellos se honraron a sí mismos y exigieron una honra tal que esa honra, escúcheme, la búsqueda de esa honra siempre apartará de la obediencia al ser humano. No, yo no sé si usted me está escuchando. El día que una persona se determine a buscar que alguien lo honre, a él no le importa lo que tenga que hacer, no le importa. No le importa si tiene que pasar por encima del cuanto mandamiento de Dios haya, no le importa. Pero él se va a hacer respetar y le va a exigir honra. Y entonces, ¿usted quiere hablar conmigo? Trajo la ofrenda, que no sea cualquier clase de ofrenda, porque conmigo no habla cualquiera. No los conozco, Dios me dice que existen. No converso con usted si no trae la ofrenda. No le profetizo si no trae la ofrenda, y no cualquier cosa. Grandeza. Y entonces mire lo que dice el versículo 37. Versículo 37. Y Balac dijo a Balaán: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Y Balaán, con esas ganas de tener ese dinero, de sentirse importante en su pueblo, de sentirse rico, que lo veneraran, que lo respetaran, que le dijeran, no sé cuál sería el título de mayor grado en ese tiempo. Y Dios no lo dejó, no se lo permitió. No se lo permitió, mire, pónganle cuidado, no se lo permitió. 24:11. 24:11. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Eso se le dijo Balac a Balaán. Dios, y mucha gente cree eso. Mucha gente cree que Dios no quiere vernos bendecidos, prosperados. El problema, hermano, el problema es que Dios conoce qué vamos a hacer con la honra. Si nos vamos a enfermar y nos vamos a sentir más que los demás y vamos a dejar de servir, que es nuestro llamado, a servir. Y la fama y el dinero tal vez ya entonces nos alejan de la iglesia, no nos dejamos tocar, solamente nos aparecemos los domingos en medio de cordones de seguridad, exigiendo honra, respeto, majestad. Que Dios nos guarde, hasta nos mandamos a hacer un trono. La gente piensa, hermano, que Dios no quiere honrarlo. Dios nos quiere honrar. Dios nos quiere honrar. Pero si somos obedientes a Él, a su palabra. No se le olvide esto, la persona que busca honra, reconocimiento, majestad, honor, honra, se aparta de la obediencia a Dios. Se aparta de la obediencia a Dios. Alguna vez un hombre fue a la oficina de la iglesia en Cali, hablando conmigo me decía,
que él se había casado como estando en el Evangelio, que era la tercera vez que se iba a recasar, o sea, cuarta vez que se casaba. Se casó una vez, se había recasado 2 veces, se había divorciado 2 veces y pensaba hacerlo la tercera vez. Y yo le dije, pues, hermano, él decía ser alguien muy grande. Le dije, hermano, la Biblia dice esto, esto. Y me dijo, no, usted no sabe hebreo, usted no sabe griego, usted no sabe al final qué significa lo que está diciendo el Señor ahí. Yo sí lo sé, yo lo sé. Y el Señor más lindo me dice, dígale que por eso es responsable de lo que está haciendo y que se las va a tener que ver conmigo. Le dije, por eso, por lo que usted sí sabe y yo no, es que usted es responsable de lo que está haciendo y se las va a tener que ver con Dios. ¿Sabe qué me contestó? Se levantó y con una vena aquí brotada y otra aquí me dijo, no me importa lo que usted piense ni lo que diga ese libro, yo sé lo que puedo hacer. Y se fue. Pero me dijo que era no sé cómo, que era grande, alguien grande, importante en medio de su misión. Y el Señor me ha ido enseñando y yo quiero que usted lo reconozca. Apártese, hermano. Por eso la Biblia dice, asóciese con los humildes, apártese de los soberbios, apártese de la gente que busca grandeza, apártese de la gente que lo quiere subyugar a usted, que se quiere enseñorear de usted, para que lo reconozca como alguien único en su especie. ¿Sabe qué? Sé que hay ministerios que venden una imagen de que solamente son ellos y nadie más. Que solamente son ellos y que Dios no puede sanar sino a través de ellos, no puede hacer un milagro sino a través de ellos, que no puede restaurar sino a través de ellos. ¿Usted dice que es cierto o es mentira eso? ¿Es cierto o es mentira? ¿Qué cosa? Dígalo. Es mentira, es mentira. Dios no le da a nadie en exclusividad nada de lo que Él le dio a toda la iglesia. ¿A cuánta? A toda la iglesia. Entonces, pensemos más bien en ser obedientes. Que si ponemos la obediencia, oiga, si ponemos la obediencia como punto de llegada, como meta final, si ponemos la obediencia como algo para practicar a diario, yo le garantizo una cosa en el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo le garantizo que las bendiciones le van a ir saltando en el camino hacia la obediencia, le van a ir saltando encima. Oiga, la honra le va a ir saltando encima, la bendición, todas las cosas le van a salir al paso cuando usted y yo determinemos ser obedientes al Señor. Porque, hermano, la iglesia no puede enfermarse de esto. Le repito, la iglesia no puede dejar que el mundo lo absorba en ese deseo de honra, en ese deseo de grandeza, en ese deseo de ir más allá. Oh, es que si usted se pone a analizar, es sublime para el hombre, es sublime que la gente lo reconozca, lo alabe, que la gente no se le pueda arrimar sino con dinero en la mano, y que siempre que se le arrimen, y eso sí lo he visto, como en una actitud de reverencia, hermano, como que hasta temor produce. No, hermano, eso para Dios es vergonzoso, eso para Dios es vergonzoso. Mire, Romanos capítulo número 1, vamos a leer esto. Romanos capítulo número 1. Y vamos a volver a ver la obediencia, a estudiar un poquito sobre la obediencia, pero más adelante. Mire lo que dice ese texto de Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. No, perdóneme, ese ya lo leímos. Hechos capítulo 4. Ese es. Hechos el capítulo número 4. Aquí hay un ejemplo muy bien de lo que es
muy claro de lo que es honrar al hombre por encima de la obediencia a Dios. Entonces, Pedro y Juan llegan al templo, entran por la puerta de la Hermosa, se encuentran un paralítico, un cojo. Ese cojo les pide dinero. Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Un hombre de más de 40 años, cojo desde el nacimiento, empieza a caminar y a mostrarse a todo el pueblo. Entonces las autoridades, aquellas a quien Dios nos ha mandado a obedecer, toman a Pedro y a Juan y los apresan y les piden cuentas. Capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Era tan evidente, hermano, que era cierto ese milagro tan poderoso, que no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, escuche esto, les está hablando la autoridad suprema de Jerusalén. Sus autoridades los llaman y les dicen: mire, les queda prohibido en este lugar hablar de Jesús. Y está escrito que a la autoridad se le debe honra, respeto y obediencia. ¿Sí o no? Claro. Conéctese con todo. A la autoridad se le debe honra, respeto y obediencia, sea una autoridad civil, militar o eclesiástica. Pero cuando esa autoridad pasa por encima del mandamiento de Dios y quiere poner sobre tu vida una carga, una prohibición, un mandamiento que no está en la Biblia, tú no puedes honrar a ese hombre en su desobediencia, en su mandamiento que deshonra a Dios, porque te pone a desobedecerlo. No puedes, no lo puedes hacer. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que la iglesia tiene que entender. Porque a muchas personas, escúcheme, a muchas personas les parece que un pastor les arregló su vida cuando los llamaron y les dijeron: ustedes no pueden vivir. Dios les confirma hoy a través de mi boca que se pueden divorciar y cada uno buscar su pareja, porque en el mundo ustedes se equivocaron. Y pueden rehacer su vida buscando otra persona. Ellos honraron la autoridad que había en ese hombre, pero la honraron mal. Porque la honra que le dieron a ese hombre al obedecerle los apartó de Dios. Porque deshonraron a Dios con desobediencia al honrar al hombre en su mandamiento personal. ¿Quién está entendiendo hoy eso? Y la gente piensa que no, mi pastor me dijo, ¿y qué? Y frente a Dios, ¿quién es tu pastor? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Tú no puedes honrar a nadie a precio de desobedecer a Dios. No te puedes honrar a ti mismo a precio de desobedecer a Dios. Si la Biblia dice respetemos eso y honremos a Dios a través de la obediencia, ¿quién dice amén? Honrémoslo, hermano. Porque
es allí donde dice Malaquías capítulo 1, vaya conmigo a Malaquías, está el libro antes de Mateo, porque es allí donde el Señor le dice al ministro que deshonra a Dios con lo que hace, pero que lo honra con sus labios. Oh, tremendo. ¿Se acuerdan lo que leímos ayer? ¿Cuántos se acuerdan de lo que leímos ayer? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón me deshonra porque me desobedece. Porque están honrando con sus hechos a los hombres. Están obedeciendo mandamientos de hombre, no mandamientos de Dios. Entonces dice Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Cuando un sacerdote, en este caso un pastor, menosprecia el nombre de Dios, ¿cuándo? Cuando pasa por encima del mandamiento de Dios y dice, no, en su caso lo puede hacer. Sí, pero es que la Biblia dice que no lo haga. No, pero es que Dios concede. Es que Dios concede. Hoy me di cuenta, no, hoy no, ayer, me di cuenta de que un hombre que andaba por ahí estuvo, no sé si aquí en esta congregación estuvo, pero estuvo caminando por ciertas iglesias de Colombia y del Centro Misionero Bethesda, que embaucó a varias mujeres, que les pedía el correo, que para ayudarlas, para después proponerles cosas feas, deshonestas. Ayer me di cuenta que ese hombre murió mal, porque se quiso honrar a sí mismo, pasando por encima de la obediencia a Dios, deshonrando a Dios, deshonrando la iglesia del Señor. Estamos para servir, no para destruir. Estamos para construir, estamos para edificar, no para destruir. Y la persona que se enseñorea para hacer que otro lo obedezca a él, aún a costa o al costo de la desobediencia a Dios, dice el Señor, oiga, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no me honran a mí con obediencia? ¿Qué es lo que más pide un papá aquí en la tierra? ¿Qué es lo que pide? Obediencia. ¿Y con qué dice Dios que debemos honrar a nuestros padres? Bueno, Efesios capítulo 6, que lo diga la Biblia. ¿Cómo es que nosotros vamos a honrar a Dios? ¿Cómo es que honramos a nuestros padres? Efesios capítulo número 6, el versículo número 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo ya. Y esta es la forma de decirle al hijo, oiga, hónrelo. Se lo acabo de decir, ¿cómo? Obedeced en el Señor a vuestros padres. No hay ninguna expresión mayor de honra que la obediencia. Así que si nosotros nos estamos deshaciendo en palabras lindas para Dios, pero estamos obedeciendo nuestra alma, nuestros caprichos, o estamos obedeciendo a alguien más en esta tierra, al que estamos honrando realmente es al que obedecemos, no al que alabamos. Porque a veces dentro de la religiosidad está eso, ¿no? Dentro de la religiosidad está el hecho de, oh santo, oh glorioso, magnífico, poderoso, excelso, te alabamos, te adoramos, oh, y repetimos palabras y es lo que el Señor dice, oiga, este pueblo de labios me honra, oiga, qué bonito le suena. Pero cuando al vivir nuestra vida cotidiana hacemos lo que el mundo dice, viviendo deshonestamente, alterando los documentos, entonces realmente estamos honrando es al sistema demoníaco. Cuando nosotros le hacemos caso al mundo, al sistema económico del reino de las tinieblas, no diezmamos, mantenemos llenos de deudas, alimentando el sistema pagano, económico, financiero, la verdad es que no estamos honrando a Dios. Estamos honrando el sistema del mundo. Cuando nosotros venimos a la iglesia y decimos, aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, santo es el Señor, y nos vamos a celebrar la Navidad, y nos vamos a celebrar el Halloween, y nos vamos a celebrar cualquier fiesta pagana, hermano,
no estamos honrando a Dios, porque a Dios se honra con obediencia. Hola. Con obediencia. Y resulta que estamos obedeciendo el sistema del mundo, el sistema pagano. A Dios lo único que hacemos es embolatarlo con unas palabras hermosas. Oh, aleluya, santo, poderoso, glorioso. Pero vamos y obedecemos el sistema y hacemos lo que el sistema nos manda. Y creemos que estamos bien. Bendito el Señor por el entendimiento que nos da. Yo vivo feliz por haber nacido en este tiempo. Porque hoy nadie nos puede engañar, hermano. Hoy en día nadie nos puede engañar. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos aún los escogidos podrían ser engañados. Pero ¿sabe por qué? Porque nunca entendieron que más allá de la Biblia no existe verdad. ¿Sí escuchó eso? Más allá de la Biblia no existe verdad. Y los hijos de Dios honramos al Padre, honramos a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu, no tanto con palabras bonitas, no tanto con nuestra economía, que lo debemos hacer, y sí mucho con la obediencia. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la obediencia. Un padre llamado pastor, en ese tiempo sacerdote, determinó pasar por encima las leyes que Dios había puesto, por alcahuetearle a sus hijos, por permitir que sus hijos hicieran lo que se les pegaba la regalada gana. Y tal vez en sus ritos del Antiguo Testamento, él honraba a Dios, tal vez ofrecía muchos carneros, y él pensaba que con eso honraba al Señor. Me imagino que en los ritos, en los sacrificios de los animales, o tal vez en sus oraciones, decía: santo, santo, santo. Pero la verdad era que él no estaba honrando a Dios, sino a sus hijos. Segundo libro de Samuel. Estoy dando muchos ejemplos para que nunca se le olvide cómo es que debemos honrar a Dios. Lo honramos con obediencia, y por obediencia, escúcheme, por obediencia es que hacemos lo que hacemos, por obediencia. ¿Por qué? Por obediencia. Y lo hacemos con gozo y con alegría. Primer libro de Samuel, capítulo 2, vamos a leer el 22. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Quién se los permitió? Él. Ya se los viene a reclamar cuando nunca supervisó lo que sus hijos estaban haciendo, y eso ya era antiguo de estar sucediendo. ¿Ah? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque ya era tanto su pecado, que Jehová había resuelto hacerlos morir, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios, delante de los hombres. Ahora vaya conmigo al versículo 29, 27. Sigamos. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Escuche que, ¿sabe qué está haciendo Dios? Le está reclamando a Elí que él lo honró con las ofrendas de todo Israel, que lo honró vistiéndolo de gala, dándole grandeza, majestad, poder, riqueza. Ese es el reclamo. Usted hizo lo bueno y yo lo engrandecí, lo honré. Y yo esperaba de ustedes lo mismo. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel,
para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Pregunta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Uy, hermano. Oiga, póngase a analizar esto y verá que tiene que ser muy doloroso. Yo pienso que este profeta, diciéndole esto a Elí, estaba quebrantado. Que Dios le dé un mensaje a alguien para decirle a otro: ¿por qué has tenido en poco lo que yo te he dado, lo que te he dado a administrar, y has honrado a tus hijos más que a mí? Sentencia, versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal, porque yo honraré a los que me honran. Eso lo hemos dicho como una frase de cajón y tal vez religiosamente, pero hoy dígalo a plena conciencia. Dios va a honrar al que es obediente. Dígalo: Dios va a honrar al que es obediente. Porque no hay mayor honra para Dios que la obediencia. Porque si usted es obediente, lo honra con sus bienes. Porque si es obediente, lo honra con sus labios. Porque si es obediente, lo honra de todas maneras. Hola. Así es. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabe, mi hermano, que analicemos esto y mañana vamos a hablar más de esta partecita? ¿Sabe, mi hermano, que hoy en día aún la iglesia se ha determinado en honrar a los seres humanos? Mire, hoy hay un poco de figuras, mesiánicas en medio de los ministros. Gente que le quitó el lugar a Jesús, y aquí en la tierra están siendo venerados. Honra. Están siendo venerados, están siendo adorados. Esto sí lo vi en una noticia, que es que en el Japón, no, en el Japón no, en Corea, la Corea cristiana, la del sur, que hay una mujer que le llaman Dios, una mujer, y que la gente se orina, realmente se hace sus necesidades de la emoción si de pronto ella se deja tocar. No habrá un tiempo mayor de apostasía que el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Los últimos tiempos vendrán cargados de engaño, y el que no esté afianzado en la verdad, que es la palabra, aquí no hay otra, el que no esté afianzado en la verdad, que es la palabra, será seducido a honrar a seres humanos, a honrar a criaturas, a honrar a personas que de pronto sí han recibido de parte de Dios la capacidad, los talentos, las habilidades, los dones para ayudar a la humanidad, pero que esos mismos dones, ese ministerio, esa capacidad, los ha llevado a ellos a equivocarse y a pedir una honra que no merece sino Dios, a pedir una exaltación y un reconocimiento que solamente le pertenece a Dios. ¿Por qué no nos preparamos desde este momento y empezamos, hermano, a tener en claro que la mejor honra para Dios es la obediencia? Y que cuando nosotros, escúcheme, y que cuando nosotros vamos a honrar a alguien, que Dios sí dice que los honremos, los vamos a honrar dentro de la obediencia a Dios. Le voy a poner un ejemplo porque quiero ampliar esto mañana. A un padre se le honra, ¿sí o no? Pero así como lo hicieron Pedro y Juan, pero cuando ese padre le dice a ese hijo mayor de edad, estoy hablando de los mayores de edad: hijo, yo a usted le ordeno, le mando que vaya conmigo a mi iglesia
y que pase adelante y que reciba la comunión, la hostia y todo lo demás, usted me tiene que obedecer a mí. Usted me tiene que honrar. En ese momento, lo que está pidiendo ese padre, a quien Dios dijo que debe honrar, su hijo debe honrar, lo que está pidiendo es una honra mayor que la que Dios le dio como padre. Y en ese momento ese hijo tiene que decirle, nana, qué penita, no, por allá yo no voy. Porque no puedo sobrepasar el mandamiento de Dios para obedecerte a ti, Padre. Y eso lo podemos aplicar con el esposo, con la esposa, porque ¿sabe una cosa? Dios ha mandado a que se honren a los esposos. Ayer le leí que Dios mandó a que se honren las esposas. ¿Es así o no? Pero ellos dos, escúcheme, ellos dos no podrían dedicarse a pasar por encima del mandamiento de Dios para honrarse el uno al otro. Porque entonces ahí están, dicen en mi pueblo, fritos los dos, acabados. Porque estarían honrando más a las criaturas que al Dios de los cielos, dándole preeminencia y obedeciendo al ser humano antes que a Dios. Guardémonos de eso. Entonces estamos diciendo que dijo el Señor, no más. Yo te estaba honrando, pero tú no me honraste. Honraste más a tus hijos que a mí. Así que de hoy en adelante nadie estará en el sacerdocio. Los varones que te sobrevivan será para mendigar. Ay, Dios mío, esto sí es terrible, hermano. ¿Ah? Solo porque un hombre con su descuido honró más a los seres humanos, en este caso sus hijos, antes que a Dios. Terrible. Él pensó hacerles el bien y acabó con su descendencia, la exterminó por deshonrar a Dios, desobedeciéndolo. Que Dios nos guarde. Diga conmigo, que el Señor me guarde de deshonrar a Dios. Estamos en la capacidad de entender y entendiendo obedecer. Y obedeciendo, honrar a Dios. ¿Oramos? Padre, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a tener muy en claro hasta dónde va la honra a los seres humanos, pues tú lo has dispuesto, Señor, que vamos a honrar las personas que tú has determinado que reciban honra de nosotros, dentro de la obediencia, dentro del mandamiento, dentro, Señor, del límite que tú has puesto y que has impuesto al hombre para acercarse con honra a otro hombre. Señor, guarda nuestro corazón de adorar, de venerar más de lo que tú, Señor, has determinado al único que puede y es merecedor de adoración y de veneración. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hoy te rendimos a ti, Señor, nuestra vida en obediencia, para honrarte todos los días, de noche y de día, Señor, para honrarte, Señor amado, Padre, a través de obedecer lo que está escrito, Señor, porque también si nos inventáramos un mandamiento, estaríamos desobedeciendo lo que está escrito, Padre, porque si vamos más allá de lo que está establecido por tu palabra, suponiendo cosas, Señor, o inventándonos cosas, Padre bendito, estaríamos desobedeciéndote y deshonrándote al hacerle creer a otros que se te olvidó algo, Señor. Ayúdanos, por favor. Queremos estar dentro de ese propósito, de ese proyecto tuyo, Señor. Queremos caminar de acuerdo a tu voluntad, alineados con tu palabra, siempre atentos, Señor, a los fundamentos de ella, Padre Celestial, sin salirnos ni desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de la ayuda del único que sabe hasta dónde podemos ir, Señor, en la honra, Señor amado, a aquellas personas, a aquellas figuras de autoridad que tú dices que debemos honrar, Padre, y así será, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y tu palabra me dice que todo lo que pedimos en oración, creyendo y en el nombre de nuestro Señor Jesús, lo vamos a recibir y vamos a poder, Señor, disfrutar de la recompensa de la obediencia, Señor, de la honra a ti, bendito Dios. Padre, gracias, gracias por guardar nuestra vida, gracias por enseñarnos, gracias por capacitarnos, gracias por quitar el velo de nuestros ojos espirituales, Señor, que podamos hoy ver, entender y obedecer aquello que tú quieres que obedezcamos, Señor,
nos apartamos, Señor, de todo mandamiento contrario, nos apartamos de todo deseo de satisfacernos a nosotros mismos, nos apartamos del deseo de honrarnos a nosotros mismos a través de complacer, Señor, nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor amado, porque muchos cristianos, Padre Celestial, han caído en esa situación, Padre bendito, y tal vez nosotros hemos caído en esa situación de querer honrarnos a nosotros mismos, proveyéndonos del placer que pide nuestra alma, del deseo que pide nuestra alma, del capricho que pide nuestra alma, aún sabiendo y conociendo el mandamiento que está escrito y que podemos, leyéndolo, entenderlo, Señor. Por eso, Padre, guárdanos de la desobediencia, que es deshonra delante de ti. Guárdanos, Señor amado, del capricho, del deseo, del anhelo, de aquellas cosas escondidas que puedan haber en nuestra alma, que nos apartarían de ti cada día, Señor, deshonrándote, Padre bendito, y desagradándote. Señor, te bendecimos y quedamos en tus manos, y sabemos que nada de lo que está en tus manos se perderá. Tú mismo nos harás entender, tú mismo, Señor, nos harás volver al camino si es que nos hemos desviado, Padre Celestial, para agradarte en todo y para honrarte en todas las cosas. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, bendito Señor, gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ti la gloria, el honor y la alabanza desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.